vamos a escuchar comentario al ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, que Susana. es un planchador, me ha planchado 2 veces. Cuidado, que la gente puede interpretar. No, plancha es cuando usted, o sea, lo deja esperando. Ingeniero, no sea malito, que la gente entiende. Cuando usted lo plantan, Le pasó la plancha. Ajá, no, plantón, un plantón. Bien, gracias, Susana. Muy buenas tardes a los colegas aquí en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. En el día de ayer se celebraba el Día de las Madres, ¿verdad? Y yo, como tengo mi madre, que ya murió hace un tiempo, fui al cementerio como siempre hago regularmente, a su tumba, a su nicho que está allá en el cementerio Cristo Redentor. Y me impresionaron 2 cosas en el cementerio. Primero, y debo admitirlo, a veces uno hace críticas del cementerio, que descuido, que esto y lo otro. Y también hay que señalar lo que es positivo. Y yo me encontré de positivo que está más limpio ahora el cementerio. El Cristo Redentor, que es el cementerio público, vamos a decir, porque anteriormente los cementerios eran para todas las clases sociales. Ahí tú te encuentras de los grandes líderes políticos como el doctor Peña Gómez o el doctor Balaguer en sus mausoleos, como las personas más humildes enterradas en la propia tierra, o los monumentos más lujosos se encuentran ahí. Y era ese cementerio, el cementerio de la población en sentido general. Y me lo encontré en esta ocasión que está bastante, un poco cuidado, y eso debemos darle los bonos, los méritos a la alcaldesa actual, Carolina Mejía, y eso me impresionó positivamente. La otra parte que me llamó la atención fue ver en muchos de los monumentos tradicionales que siempre se veían en ese cementerio, con la palabra "se vende". Y yo le preguntaba a alguien, hay uno de los guardianes, ¿qué significa que se vende? Porque no llegaba a entender a qué se debía eso. Fue que sacaron el difunto, dicen, no, que lo han trasladado. Que están trasladando los difuntos para los cementerios privados. Las personas que más pudientes trasladan sus difuntos para los cementerios privados que se están construyendo en la capital y en otros puntos del interior del país. Y entonces venden los monumentos para el que lo quiera comprar. Los remodelan, hay personas que lo pintan ahí mismo, lo limpian. Y entonces hay muchos que tienen ese letrero, "se vende". Y bueno, esa es una nueva modalidad. Otra parte que me llamó también la atención fue muchos de los visitantes quejándose de que encima de las tumbas de sus difuntos, de sus parientes, se habían edificado otros monumentos encima. Parece que la falta de espacio ya en el cementerio Cristo Redentor hace que los que lo manejan pues le ofrezcan a personas encima de los nichos de otros difuntos enterrar a sus deudos. Y entonces es muy común ver en una lápida, ver 2 letreros, dos lápidas en una tumba de uno u otro difunto. Y eso también. Entonces me llega a la mente pensar que ya el país tiene que construir otro cementerio. Sobre todo, el país no, me refiero a la ciudad, al Gran Santo Domingo, a la ciudad capital. Porque el que está allá, el Cristo Redentor, ya no es suficiente. Los otros 2 cementerios, que es el de la Máximo Gómez, ya está lleno también, y el de la, bueno, y qué no decir del que está en la Avenida Independencia. Los otros que son sectoriales, como el que está de aquel lado de la ciudad, también está el Cristo Salvador, y el que está en Cristo Rey, que hay otro cementerio también muy antiguo. Todos esos cementerios están llenos. Entonces hay que ir pensando ya en hacer otro cementerio en la ciudad de Santo Domingo, y ojalá que el nuevo que se haga, pues haya restricciones en cuanto a la construcción de esos grandes monumentos, que lo que hacen es ocupar grandes espacios. Es decir, que haya cierta regulación para que, como hacen en los cementerios norteamericanos, naturalmente las costumbres nuestras son diferentes. La Iglesia Católica, esa influencia española del catolicismo hace que mientras más grande sea el monumento que contenga los restos de nuestros difuntos, más indica mayor afecto hacia ellos.
pero podríamos llegar a un término medio, no como el sistema americano, que todos son iguales, con una pequeña lápida, así como están construyendo los cementerios privados aquí. Bueno, Estados Unidos, que hay cementerios con verdaderos mausoleos. Sí, sobre todo sí, los estados donde hay más, el protestantismo predomina más, de acuerdo, no el catolicismo. Y aquí los cementerios nuevos que se están construyendo también llevan esa modalidad, se hacen pequeños nichos, entonces se coloca ahí el cadáver, a veces cremado también con una cajita, o a veces el cadáver completo con una caja, un sarcófago, y entonces ponen una plaquita, todo el mundo igual. Pero se podría llegar a un término intermedio que se regule, de suerte que podamos tener un cementerio por más largo tiempo, ¿verdad? Con lápidas y cosas más o menos iguales. Esa es una idea que lanzo. Parece en ese sentido, ingeniero, que su comentario, que el mercado va un poco más rápido que el Estado, que quizás está más preocupado por otros temas, ofreciendo, digamos, soluciones en ese sentido. Sí, la demanda ha sobrepasado la oferta. Y el mercado privado está generando, digamos, y el mercado privado está generando otros nichos en ese asunto. Bueno, la otra parte, señores, que nos sorprende hoy lunes, es la denuncia que hace Salud Pública, en el sentido de que existe en el país una mafia de comercialización de la sangre, que la venden hasta en los mercados, hasta en los colmados. Imagínese usted la sangre. En un momento en que el país está siendo asediado por esta crisis sanitaria que demanda una gran cantidad de plasma sanguíneo, no la sangre en sí, como sería la sangre para las transfusiones que hacen los médicos, sino el plasma de la sangre, que es prácticamente lo mismo. O sea, dividir la sangre y sacarle el plasma, que es lo que se está recetando con mucha frecuencia para el tratamiento del COVID-19. Bueno, pues debo decirle que al ministro o a Salud Pública, que este no es un asunto nuevo en la República Dominicana, esto es una preocupación que ha estado por muchos años. Yo recuerdo que hace aproximadamente 2 años se anunció con bombo y platillos ya que terminaba el problema del déficit de sangre en la República Dominicana, porque se había edificado con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo un hemocentro nacional, que incluía una red nacional de sangre en la ciudad sanitaria Charles de Gaulle, allá por la zona de Villamella. Yo recuerdo que eso se inauguró con muchos bombos y platillos y dijo, ya por fin se acabó el déficit de la sangre, tendremos ya este centro general que va a estar en contacto con 18 centros que se han creado en toda la geografía nacional, y ahí se va a copiar la sangre, se va a procesar, se va a envasar y se va a distribuir para todos los centros médicos del país. Sin embargo, ahora nosotros preguntamos, ¿y dónde está ese centro, ese hemocentro que se edificó ahí? Cuando se pusieron a Drácula, porque yo no oigo que se está hablando de eso, ni sé de la labor que se hizo para que eso se hiciera realmente una realidad en el país. Lo que sí nosotros sabemos y lo sufrimos en carne propia, en un momento en que un pariente nuestro sufrió un accidente en la ciudad de La Vega, y que necesitaba pintas de sangre para intervenirlo quirúrgicamente, nosotros fuimos objeto de un engaño de una persona que estaba ahí, porque al no tenerlo el centro médico disponible la sangre, pues le dicen a uno, yo tengo sangre, y nos llevó en un laberinto en la ciudad de La Vega hasta meternos allá a un patio, de que ahí era que tenía la sangre, y cuando llevan la sangre al laboratorio resulta que esa sangre no servía. Es decir, era un engaño. Y así, eso es lo que acaba de denunciar Salud Pública. Está ocurriendo alrededor de la Cruz Roja Dominicana, que por cierto, se ha perdido un poco la mística que antes existía sobre el donante de sangre. Habían campañas que la gente se sensibilizaba y decidía ir a donar sangre para el Banco de Sangre de la Cruz Roja Dominicana. Eso en cierto modo ha desaparecido. Y de acuerdo a las estadísticas que nosotros estamos viendo, apenas el 20% de donantes voluntarios existen en la República Dominicana. Un porcentaje que está muy por debajo de la media de toda América Latina, que ronda alrededor del 50% de donantes voluntarios, que es la mejor forma de obtener una pinta de sangre, por personas que voluntariamente lo donen. Esas campañas ya han desaparecido. Debemos retomar eso para ver si por lo menos nos equiparamos al promedio de América Latina, de que más o menos un 50% o más
de donantes podamos tener para los casos de emergencia. Hay un déficit de sangre en el país de más de un 70%. Eso quiere decir que del 100% que necesitemos ahora, solamente parece un 30% para suplir. Hay sangre importada, pero es cara. De manera que esta denuncia que acaba de hacer Salud Pública, de que existe esa mafia, debe ser combatida. Nosotros tenemos mafia en todos los sentidos. Es una cosa que está afectando a la sociedad dominicana. Mafia por todos los lados. Mafia en los organismos castrenses, mafia en las instituciones públicas, mafia en los combustibles, mafia por todos los lados, pero esta sí es una mafia peligrosa, la mafia de la sangre, que debemos combatir y tratar de fortalecer ese centro, ese hemocentro nacional que se creó en la ciudad sanitaria Charles de Gaulle, y también fortalecer el que ya existe en la Cruz Roja Dominicana para que tengamos cada vez más donantes voluntarios de sangre en la República Dominicana, en el país, y de esa manera poder asistir a los que, no solamente a los que ahora lo necesitan con urgencia, el plasma por el asunto del COVID, sino permanentemente a nuestros enfermos en la República Dominicana.